esta noche, por supuesto, de temas económicos. Saludo a Cecilia Bellido, ya se suma a nuestro contacto a nivel nacional. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Hola Juan Carlos, buenas noches país, como siempre decimos, uniendo Bolivia, no es la excepción, esta noche de lunes muy informativa para compartir con todos ustedes. Y ya lo anticipamos, Juan Carlos, esta noche el diálogo con el ministro de Economía. Vamos a hablar del bono contra el hambre, pero también de los otros ejes económicos que efectivamente en este momento acompañan el reto que le toca asumir a Marcelo Montenegro, ministro de Economía en el país. Exactamente, son parte de los pilares de reactivación sin lugar a dudas, pero conocemos más de nuestro invitado a través de esta información. Por favor, ahí está. Conversamos con él. Él es Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNCE La Paz, máster en Economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos UCEMA de Argentina. Parte de su trayectoria y su currículum. Marcelo Montenegro, ministro de Economía, fue analista en jefe de la Red de Análisis Fiscal, director de Estudios Tributarios en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Fue también presidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo, el BDP. Seguimos conociendo, es docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Enseguida le vamos a consultar si sigue con la docencia, así como el presidente o no. También docente de la Escuela Militar de Ingeniería de la EMI y también de la Universidad Privada Boliviana de la UPB. Fue director del Instituto de Investigación Económica de la UMSA. Marcelo Montenegro, ministro de Economía. Vamos a saludarlo esta noche, nos acompaña desde la ciudad de La Paz para todo el territorio nacional el nuevo ministro de Economía. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches y gracias por la preferencia a que no me pierda. A todos ustedes, Cecilia, Juan Carlos, a todos los que ven el que no me pierda, muchas gracias por la invitación. Gracias, ministro, por estar junto a nosotros. A ver, la pregunta que me quedó pendiente, ¿sigue con la docencia o no? Sí, seguimos con la docencia, pero en algún horario modificado que no se cruce con la actividad que tenemos en el ministerio. Pero puede ser docente todavía, especialmente la UMSA, porque tengo entendido que no pueden recibir 2 sueldos, una cosa así. Claro, o sea, alguno de los 2 empleadores tiene que sustraerte el monto que no sobrepase el sueldo del presidente. O sea, si lo sustraen en la universidad o lo sustraen en el Ministerio de Economía, no puede llegar a, no debe pasar del sueldo del presidente. Esa es la única restricción que hay. Perfecto. Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Ministro, esta nueva misión que le toca asumir, afrontar, sin duda alguna, viene en un momento muy crucial del territorio nacional por el tema económico, ¿no? ¿Cómo encontró el ministerio en estas primeras horas que le ha tocado asumir el reto desde el Ministerio de Economía? ¿Cómo encuentra el ministerio? ¿Cómo encuentra su oficina? ¿Cómo encuentra la economía en el país? Bueno, cuando nos apersonamos al Ministerio de Economía, una vez posesionados y con la instrucción del presidente de hacernos presentes ahí, encontramos solamente a la secretaria, no había nadie más, algún personal de servicio, y rápidamente nos pusimos a trabajar con algunos colaboradores que posteriormente ya me acompañan como viceministros, y fuimos evaluando la situación económica ya del país ese día hasta más o menos las 12 de la noche. Empezamos a trabajar fuerte. Bueno, encontramos un ministerio que tiene pocos recursos. Más o menos se decía que teníamos 17.000 millones, pero al final del día solo tenemos como 4.200 millones. Y el restante es por gestionar, o sea, es por una tarea, es la tarea de buscar los recursos. Estamos en eso, lo estamos haciendo con celeridad, pero tenemos muy buen avance y creemos que tenemos todos los recursos asegurados hasta fin de año. Ministro, ¿a qué se debió entonces esta diferencia o a qué se debe esta diferencia entre lo que se aseguró tenía el Ministerio de Economía y las arcas en el Tesoro Nacional y lo que usted encontró? ¿A dónde está entonces esta diferencia? La diferencia fundamental radica en la liquidez efectiva que hemos encontrado en el ministerio, que se decía que teníamos 17.000 millones, 6.000 millones sí en líquido, pero eso fue el anuncio que se hizo antes de pagar el sueldo y salarios a todo el
sector público. Entonces, después de pagado eso, ya solo tienes un remanente efectivo de casi 4.200 millones. Y el restante, te imaginarás que hay que gestionarlo, hay que buscarlo, son créditos, tanto internos y externos, que hay que volverlos a reactivar, hay que volverlos a charlar, hay que buscar las mejores condiciones para que ello esté disponible. Entonces no son en el fondo promesas, pero que tienen que efectivizarse con la gestión que estamos haciendo. Ahora, ministro, para la reactivación, ¿cuánto se va a necesitar inicialmente? Estamos cerrando ya el año y enseguida le voy a hacer la pregunta relacionada a lo que viene fin de año, pero para la reactivación, bien, se necesitan 17.000 millones, se necesitan más recursos. ¿Cuál es el plan que se tiene? Bueno, a ver, hay dos cosas distintas. Los recursos para ir pagando los sueldos, salarios y aguinaldos son elementos que son obligaciones que tiene que cumplir el Tesoro General de la Nación, eso hay que buscarlo. Y otra es las políticas de inyección a la demanda, estímulo a la oferta, que es otra cantidad de recursos que también hay que gestionar. Todo es plata aquí, pero lo tenemos que hacer de manera medida, pausada y sin sobresaltos, para que no endeudemos demasiado la economía, pero que también tenga la efectividad. Imagínate que pongamos puros bonos a la economía, eso no tiene sentido, porque estamos inflando la demanda, o incentivando la demanda, y si la oferta no reacciona, entonces aquí también tenemos que apoyar al productor, a la pequeña empresa, a las pymes, y hacer que se emparejen oferta y demanda. No sirve solamente un lado, porque al final del día alguna va a tener más, va a generarse un exceso de demanda o un exceso de oferta. Tenemos que emparejarlas para que se puedan encontrar, que es lo que ha hecho el COVID, separarlas, anularlas. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de volverlas a emparejar. Por eso le decía, pasa que hasta el momento los primeros anuncios van en sentido, ministro, de bonos. El bono contra el hambre, que enseguida nos va a dar el detalle, ¿verdad? Los 1.000 bolivianos. Eso sale de créditos, de préstamos, básicamente. Sí. Tenemos la situación de fin de año, pago de sueldos, aguinaldos. Ahí, por lo que tengo entendido, en sueldos solamente se han ido 3.000 millones de bolivianos el anterior mes, ¿no? Entonces, es mucha plata. ¿Y qué pasa con los recursos para lo que acaba de mencionar? Para el otro sector, el sector productivo, para equilibrar la balanza. Por eso, hay los créditos que podamos conseguir no solamente es para hacer estos pagos, sino también tenemos que darle un espacio también para la parte productiva. Porque si yo lo aboco todo al otro lado, un lado está muy esforzado y el otro está débil. Entonces, si te pones a pensar, hay obligaciones que tenemos que cumplir como Tesoro General, pagar el el sueldo de diciembre, el aguinaldo, ahí hay como simplemente 12.000 millones. ¿Eso está garantizado? Está garantizado. Garantizamos como Ministerio de Economía. Aparte tenemos que poner el bono contra el hambre, recursos para el bono contra el hambre, y también ya ir inyectando para la parte productiva. O sea, es una cantidad de recursos importante que estamos gestionando, y esa es la política que vamos a implementar en el país. Política económica que vamos a implementar en el país. Cecilia. ¿Por dónde van? Bien, ministro, ¿por dónde van estas gestiones? Es decir, ¿cuáles son las líneas que ha trazado el gobierno para estos créditos, estas gestiones que están realizando para garantizar estos recursos? ¿En dónde y hacia dónde? Bueno, hay algunos créditos que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahí los vamos a ir gestionando. Algún crédito interno vía BCB. ¿De dónde? Vía Banco Central de Bolivia. Hay algún crédito ahí que podemos tomar Estado. Pero también te imaginarás, Cecilia y Juan Carlos, que no podemos vivir todo el rato de crédito, del fiado. Ya la economía se va a ir recuperando y estimamos que ya vamos a empezar a recaudar. Vamos a generar ingresos genuinos, pero también hay que optimizar los egresos, los gastos, hay que ir afinando, haciendo algunos recortes que son innecesarios, porque de vivir de financiamiento y de fiado, eso no cuadra en ninguna economía, ni en la economía nacional, ni en la economía familiar, por lo que ahí tendríamos que hacer algún tipo de ajuste y optimización.
En los ajustes internos que se prevé, se mencionó el impuesto a las fortunas o a las grandes fortunas. ¿Cómo va esto, ministro? ¿En qué quedó esto? ¿Y si se va a aplicar desde cuándo? Bueno, este impuesto tiene que ser trabajado en el órgano ejecutivo, en su planteamiento, ciertos detalles a quienes alcanza el impuesto, las alícuotas, la progresividad de este impuesto, y eso será pasado por el presidente a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su discusión y su aprobación. ¿Pero en qué está esto, ministro? ¿Pero hay una idea hacia dónde apuntaría esto? ¿A quiénes? Les voy respondiendo en secuencia. Esto ya está siendo trabajado en el Ministerio de Economía, de hecho ya casi lo tenemos totalmente discutido, solo lo vamos a presentar en gabinete y el gabinete lo va a aprobar y lo va a mandar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de nuestro presidente, y ahí también se va a hacer otra discusión considerativa y estaremos aplicando, entiendo, este impuesto ya, si hay celeridad y la agenda legislativa así lo permite, ya desde el próximo año. Se habla de por lo menos 150 personas en el país detectadas a las cuales aplicaría esta nueva disposición. ¿Ese es el universo? Así es, ese es el universo. 150 personas. 150 personas que tengan, digamos, un patrimonio más de 30 millones de bolivianos. Eso, a ver, explíquenos las características, ministro. Cuando hablamos de patrimonio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la riqueza que tengan estos agentes económicos, tanto en activos, bienes, como también en riqueza financiera, que pueden tener DPFs, bonos, pero que todo sumado llegue a tener una base imponible de más de 30 millones de bolivianos. 30 millones de bolivianos. Sí. Te noto preocupado, creo que... Para nada, créame, no he visto tanta plata junta, pero a ver, pasa, ministro, que se ha hecho una observación en este sentido. Puede ser que haya por lo menos 150 personas, que es el universo que nos acaba de explicar, que tengan ese patrimonio. Pero usted sabe que este es el país de la informalidad, del contrabando y de muchas otras actividades que son muy lucrativas, pero que generalmente no reflejan un patrimonio de esas características formalmente. ¿Cómo se hace con esas personas, para ser más concreto, que sí tienen recursos, pero que no aportan, no dan factura, no están dentro de un universo formal como para sacarles un impuesto? Bueno, las personas que tengan estos recursos tienen una casa, en un automóvil, eso es difícil, no es fácil de ocultar. Ajá. Tienen. También, si tal vez su actividad es informal, también tienen sus recursos en los bancos, pero incluso lo han registrado, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, han demostrado que tienen un nivel de riqueza de esa magnitud, por lo tanto, es verificable. Es verificable. Claro, es verificable. Bien, Cecilia. Este impuesto a la riqueza, ¿es personal, ministro, o abarca, por ejemplo, también la riqueza personal de los familiares? ¿Cómo se va a aplicar esto también? Porque hay, digamos que familias, ¿no? Por ejemplo, una persona también se va a tomar en cuenta que comparte bienes o los bienes con la esposa, digamos, ¿no? Con a veces herederos. ¿Cómo se toma en cuenta esto? Bueno, el impuesto en primera, su concepción es personales a las personas, pero obviamente si se comparte la riqueza por el vínculo matrimonial, también se va a hacer el cálculo en conjunto, ¿no? O sea, se va a sumar esos patrimonios. Esperemos que no hayan divorcios por eso, ¿eh? O sea, se suma, digamos, lo que tiene el esposo y la esposa, no es personal, porque en primera instancia se había dicho, ministro, que iba a ser de carácter personal, que no se iba a tomar en cuenta los bienes de una persona y de otra. Pero claro, pero en el caso de un matrimonio hay bienes compartidos, hay riqueza compartida, entonces eso se puede llegar a adicionar, salvo que, digamos, hayan establecido previamente que hay división de bienes o la riqueza va separada, acuerdos, porque hay ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Bien, ministro, permítame retroceder un poquito. Ministro, entonces esto se aplicaría, perdón, Juan Carlos. Sí, no, adelante, Cecilia. Con el retraso.
Está bien, no hay problema. Lo vamos a confundir al ministro esta noche. Estamos con el retraso de la señal, ministro, le pedimos disculpas. Ya entonces está definido el monto, para cerrar esta parte, el monto efectivamente sobre el cual se va a aplicar este impuesto a las fortunas. Más o menos, ¿qué fecha desde el año que viene, es decir, en la próxima gestión, tiene previsto el ministerio comenzar a aplicarlo? Si esto tendría un tiempo limitado o sería permanente, ministro. Bueno, es un impuesto de naturaleza anual, ¿no? Entonces, lo van a pagar en el año. Vamos a determinar eso, va a estar establecido cuáles son las fechas de pago de eso, pero va a ser anual. Y no es temporal, o sea, no es transitorio solamente por el 2020. De aquí en adelante va a ser un impuesto que va a estar en nuestra base tributaria. Un impuesto anual, entonces, es lo que se pretende. Bien, le decía, ministro, a ver, hay muchos temas que abarcar en el tema económico. Usted decía que en este momento, y creo que no es exclusivo de Bolivia, sino hay varios países que están acudiendo a créditos y a préstamos para salir de la crisis. Eso es evidente. Pero ¿cómo estamos en cuanto a ingresos? Ya estamos prácticamente por cerrar el año. Y cuando me refiero a ingresos, me refiero a los más importantes que tienen que ver con la minería, con los hidrocarburos, con la producción interna. ¿Cómo estamos parados en cuanto a ingresos? ¿Está generándose, el país tiene ingresos en este momento o no? Bueno, por la mala administración que se ha dado en el pasado, porque si bien se ha querido aliviar con el alivio tributario de suspender el IUE, yo, si hubiera sido el ministro de Economía en esa situación, hubiera dicho, primero paguen, después puedes buscar la forma de alivio. O sea, te has quedado sin recursos, sin plata en la billetera. Entonces, de ahí ha venido la debacle, porque ha habido una flexibilización, una ralentización y una pérdida de cultura tributaria. Hemos perdido como casi un 27 o 28% de ingresos tributarios en esta gestión, producto de esas medidas, digamos, un poco alocadas, y también producto de la baja de la actividad económica. ¿Se está refiriendo, ministro, a los perdonazos? Claro. A los perdonazos. Claro, sí. Ajá. Uno debería ver, al menos el IUE, ya las empresas lo tenían planificado, porque esto del pago del IUE ya las empresas lo tienen más o menos planificado a lo largo del año 2019 para pagarlo en abril del 2020. Entonces, yo no puedo entender cómo se ha tomado esa medida, un poco alocada, pero bueno, ahora estamos pagando los efectos de eso y hay que volverle a dar la fuerza a la tributación, a la cultura tributaria, a que la gente vuelva cuando ya se vaya recuperando la economía, a volver a pagar, ¿no? Hay gente que ya no está pidiendo facturas, no, por esto de la pandemia uno se ha olvidado de eso, pero hay que hacerlo, porque eso va en apoyo a la actividad del país. Por un lado, los recursos tributarios han caído, para darte la figura. Los recursos de hidrocarburos, tú sabes que este año, por el mes de abril, ha habido una caída del precio del petróleo, incluso histórica, que te decían que había gente que estaba dispuesta a pagarte para que te lleves el barril de petróleo, y eso está golpeando, o ya ha golpeado, a los ingresos por hidrocarburos, porque nosotros tenemos un rezago con Brasil de 3 meses y con Argentina de 6 meses en el precio del gas, que está atado a los fuels que tienen estas fluctuaciones. De hecho, por precio se ha golpeado, por cantidad también, porque la adenda que se ha firmado con Brasil, la verdad que tiene aspectos no muy positivos, ¿no? Se ha bajado el volumen, hay una cláusula de fuerza mayor que por la pandemia se puede demandar menos, o sea, por volumen y por precio, o sea, P por Q, los dos se han caído. Entonces, como que te han rebajado horas en el canal y tu salario por hora. Entonces, ¿qué pasó? Se cae tu ingreso. Cae el ingreso por hidrocarburos. Los minerales, más bien, gracias a Dios, las cotizaciones están volviendo a repuntar y pensamos que puede haber un buen escenario para la minería que nos pueda dar una nueva plataforma de ingresos. Creemos que es una oportunidad interesante que no hay que dejar pasar para que la minería vuelva a repuntar. Hay que tratar de volver a hacer un contrato con Brasil
Eso seguramente el ministro de Hidrocarburos lo va a tener que explicar en su momento. Yo no soy el que tengo las condiciones de aquello, pero eso va a ir, yo creo, a tamizar de nuevo los ingresos, la cultura tributaria también. Entonces, esa nueva normalidad que tenemos que volverla a reconstruir. Sobre el tema tributario, ministro, durante este tiempo también de la pandemia se tomó una determinación que era la universalización de las facturas. ¿Esto ya no está en vigencia? Lo vamos a estudiar, lo vamos a evaluar en función de muchas cosas que no han ido en el pasado funcionando. Por ejemplo, esto de mis facturas, para el sistema no se ha caído, no ha entrado en funcionamiento. También para que las empresas del Estado y algunas entidades públicas, las empresas estatales, puedan pagar los impuestos, había un módulo que se realizó, se confeccionó, pero no está funcionando. Ya, tenemos que volver a evaluar todas estas medidas si han tenido la efectividad para podernos ayudar a recaudar más impuestos. Pero actualmente está vigente, esto es importante dejarlo en claro para quienes están pagando impuestos mes a mes. La universalización, ¿está vigente en este momento? Está vigente, pero la tenemos que evaluar, tenemos que ver si está funcionando. O sea, una cosa es de jure y otra cosa es de facto. De jure es que esté en una normativa y de facto es que efectivamente esté funcionando. Lo tenemos que evaluar. Bien. Claro, pero esto será evaluado, por supuesto, me imagino, de aquí en adelante. Ministro, esto es importante dejarlo en claro porque teníamos algunas consultas de gente que tributa y que quería saber si en este momento, por ejemplo, esto estaba vigente para seguir presentando facturas de forma universal, es decir, de todo lo que compre y también efectivamente ponerse al día todo este tiempo. Hay gente que está aprovechando para ponerse al día. Lo pueden hacer, está vigente, pero van a evaluarlo para más adelante, para que quede claro a las consultas que se están haciendo. Tienen que hacer y estamos volviendo a implementar el facilito porque el otro, mis facturas no está funcionando, lo tienen que hacer, claro que sí. Bien, ministro, sí. Diferimiento del pago de créditos. Ese ha sido otro de los dolores de cabeza de esta gestión. Hay una ley, una normativa que establece que el diferimiento corre hasta diciembre, ya no más, falta un poquito más de un mes y medio. Pero he escuchado por ahí que existe la posibilidad de ampliar esto un poco más. ¿Se está manejando esta posibilidad o diciembre, listo, termina el diferimiento y en enero del próximo año todos los deudores comienzan a pagar sus créditos? Nosotros tenemos que evaluar la salud del sistema financiero, o sea, por ahí patear el problema mucho más puede ser nocivo para el sistema financiero. Hay que ver las entidades financieras si pueden soportar este diferimiento, ¿no? Porque al final del día los bancos viven de intermediar recursos, de lo que les llega, de los repagos también de los créditos que han colocado para volverlos a acomodar. O sea, y si tal vez tenemos la idea de diferir más esto, puede afectar la salud de muchas entidades financieras. Por eso tenemos que nosotros evaluar si esto es conveniente o no. Pero en un análisis inicial, ¿lo ven desde el Ministerio de Economía como conveniente? Pasa que ya esto ocurrió este año, ¿verdad? Había inicialmente una ley que daba como plazo mitad de año, después se incrementó esto hasta diciembre y los bancos, el sistema financiero protestó por esta situación. Pero bien, en definitiva lo cumplieron, lo están cumpliendo. Ampliar un poco más, en una evaluación a priori, ministro, ¿será prudente o no? En una evaluación a priori hay que ver si las entidades financieras tienen la capacidad de soportar esto. Y en esa evaluación estamos en este momento con el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. Hay que ver cuán maltrechas han quedado algunas y si otras han soportado, ¿no? Y si pueden seguir soportando. Entonces, valga la redundancia aquí, estamos en evaluación. Esta es mi primera semana de ministro de Economía y estoy recibiendo sus reportes de cómo se aplica este diferimiento, porque el diferimiento no ha sido uniforme, han habido modalidades para hacerlo. Entonces algunos bancos lo han hecho de forma incluso adecuada, otros tal vez no. Entonces tenemos que ver si
hacer un diferimiento adicional tiene lógica para que el sistema financiero y el sistema de pago siga funcionando normalmente. Bien, Cecilia. Bono contra el hambre, ministro, ya la determinación está asumida efectivamente y se ha anunciado para los primeros días de diciembre. ¿Ya hay fecha para el pago y las modalidades de pago, ministro? Sí, tenemos dos modalidades de pago. Un pago es en ventanilla, el otro es en abono en cuenta, ¿no? El pago en ventanilla es similar a la renta dignidad. Van a haber 1.993 puntos de pago. Y va a ser de acuerdo a un cronograma escalonado por edad y en el plazo de 3 meses. Pero paralelamente también puede haber un abono en cuenta a través de una app donde va a haber una consulta de habilitación, un registro de cuenta de la entidad financiera, el pago en esa cuenta de la entidad financiera y un pago en máximo de 5 días del registro de su cuenta. O sea, tú vas a poder en la app, si primero estás registrado, tienes que estar en el país antes del 16 de septiembre, ¿no? Si has llegado recién, digamos, después del 18, entonces no eres sujeto de eso, ¿no? Tienes que ya no. Estar viviendo antes en el país, antes del 16 de septiembre, también no estar empleado. Hay un grupo de beneficiarios que son los que eran los del bono universal, los no videntes, discapacitados, Juana Zurduy, y los independientes que han registrado algún momento en la AFP su aporte, pero que no están trabajando, ¿no? Porque este es un bono contra el hambre, los que no han recibido nada de nada, ¿no? Estos meses. Ministro, ¿y la fecha desde cuándo se pagaría? Porque estamos hablando, para un poco hacer la evaluación, 3 meses de plazo, 2 modalidades de pago, lo que nos ha dicho esta noche el ministro, y bueno, la persona que tenga cuenta tiene que estar registrado desde el 16 de septiembre, vivir en el país, otra de las características, pero la fecha, ¿desde cuándo se paga el bono contra el hambre y cuándo se lanza la aplicación? Desde el momento que la gestora ya delimite un cronograma que se va a anunciar, se va a establecer la fecha de inicio del pago y eso va a tener una vigencia de 3 meses. Desde el momento no te puedo decir el 3 de diciembre, ¿no? Eso está en función del cronograma que la gestora lo va a delimitar. Bien. Juan Carlos. Bien, bien, perfecto. Tenemos información, a ver, para que vayamos graficando un poquito la explicación. Tenemos unos cuadros para ir entendiendo qué es lo que pasa con el bono contra el hambre. El monto, 1.000 bolivianos, esto ya está establecido en la normativa correspondiente. La modalidad de pago, cobro en ventanilla, como acaba de decir el ministro, en entidades financieras, y un abono a la cuenta personal. Es más cómodo para quien así lo requiera, ¿verdad? Son las 2 modalidades de pago. Beneficiarios, ciudadanos bolivianos que residen en el país desde el 16 de septiembre, y esto es importante, de 2020, tengan 18 años de edad, mayores de 18 años, y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos. Atención: independientes registrados en la AFP, beneficiarios del bono Juana Zurduy, beneficiarios del bono para personas con discapacidad y beneficiarios no videntes. Bono universal. El bono universal, sí, está, ahí teníamos un error en el cuadro. Bono universal, por si acaso. El alcance, se habla de más de 4 millones de bolivianos y bolivianas que van a recibir este beneficio, ¿verdad? Son las características. Ministro, una puntualización. Sí. Con la fecha 16, que radican en el país desde el 16 de septiembre en adelante. Pasa que con la entrega de los otros bonos ha habido otro tipo de características, ¿verdad? Esto se está modificando un poquito, por lo que le entiendo, se está modificando y tienen que cumplir una serie de nuevos requisitos para poder acceder al bono contra el hambre. Bueno, los grupos beneficiarios eran distintos, por eso no podemos establecer que sean las mismas condiciones. Ajá. Por lo tanto, las condiciones ya estaban establecidas en la ley 1330 del 16 de septiembre de 2020. Ya estaban establecidas ahí. Entonces nosotros no podemos cambiar ninguna otra condición. Ahí se ha establecido, la Asamblea Legislativa Plurinacional ya ha puesto esas condiciones. Ajá. Y es de conocimiento público, ¿no? Son distintas porque los beneficiarios también, el alcance son
son otras. Ahora, esto de las AFPs, pasa que ha habido problemas con los anteriores bonos, quiero decir, una persona que aportaba, pero en determinado momento perdió el trabajo, pero seguía registrando, es decir, no, en los registros de las AFPs aparecía como aportante, pese a haber perdido el trabajo y pese a tener la necesidad de recibir alguno de estos bonos, no pudo recibirlos, porque aparecía como aportante, insisto. ¿Qué se va a hacer con esas personas? Por eso, el cruce que va a hacer la gestora, ¿no?, con las AFPs para mirar quiénes han sido los que han contribuido, qué patrones o qué empresas han mandado su información, va a tener una delimitación temporal para que no haya ese tipo de problemas. O sea, ¿no? Va a haber un cruce entre gestora y AFPs, una actualización, llamémosla así. Y en caso, digamos, que por alguna XZ razón haya algún tipo de traslapamiento de información, que se crea que esta persona ha estado aportando y no lo ha hecho, o haya un error, digamos, en la conceptualización de si es beneficiario o no, de seguro que nosotros vamos a corregir eso, porque tenemos el mecanismo para hacerlo. Bien, Cecilia. Hay muchas interrogantes en torno a este tema, ministro. Por ejemplo, los padres de familia que cobraron el bono familia por sus hijos y que no tengan trabajo, ¿podrán cobrar el bono contra el hambre? Por ejemplo, ellos han recibido el bono familia, ¿verdad? Entonces no están conceptualizados en el bono universal, pues están excluidos. Los que han recibido la renta digna también, porque... Pero no tienen trabajo. Pero si recibieron el bono familia, tendrán que estar excluidos, ¿eh? Que solamente son los del bono universal. ¿Y por qué la exclusión? ¿Por qué para ellos la exclusión? Porque este es el bono. La gente del bono universal, por ejemplo, también recibió un bono. ¿Por qué entonces ellos no pueden cobrar? Claro, porque este es el bono contra el hambre. Han habido bolivianos que han podido recibir estos recursos y han tenido, por ejemplo, nuestros abuelitos sí han tenido la renta dignidad o su jubilación y han tenido medios para subsistir y para comer. En cambio, ha habido bolivianos que no lo han podido hacer y que están incluidos en este grupo de beneficiarios que ya ha sido establecido en la ley 1330. No es que nosotros queramos excluirlos porque desde el Ministerio de Economía como que no son bolivianos o no se merecen eso. Okay, ya esto está establecido, pero también hay una limitación de recursos también, ¿no? Hay que ver la cantidad de recursos con los que contamos para poder pagar esto, ¿no? Si no, también una de las leyes de la economía es que todos los recursos son limitados, entonces tenemos que establecer que alcance para todo este grupo de beneficiarios, que ya la ley 1330 ya lo delimitó. Entonces, para que esto quede claro, a ver, porque efectivamente los papás que han cobrado bono familia no van a poder cobrar ahora el bono contra el hambre. Sin embargo, algunos papás en este sentido o algunas personas, algunos ciudadanos bolivianos que han cobrado el bono contra el hambre el bono familia no tenían los recursos económicos. Pero quienes han cobrado el bono universal sí cobraron bonos. Las personas con discapacidad sí también cobraron su bono en algún momento. ¿Por qué la diferenciación? Principalmente parte por este tema, por la falta de recursos para pagarles a todos nuevamente, ministro. Porque también tienes que evaluar, Cecilia, de que este es un bono más amplio, ¿no? En cambio, estos otros bonos estaban bien segmentados, estaban bien caracterizados por algún elemento, ¿no? Que eras un padre de familia y que tenías tu hijo en el colegio, ¿no? O que eras mayor de edad. En cambio, el bono universal está contemplando a beneficiarios que tienen edades entre 18 años y menor a 59 años. Es un grupo más amplio que se puede alcanzar, pero que también los recursos que tenemos tienen que alcanzar para este grupo más amplio. Y eso va a tener un efecto en la demanda interna, va a tener un efecto multiplicador, y esa es la explicación que es razonable por la cantidad de alcance que tiene este bono.
Bien, ministro, hablar de los temas económicos sin lugar a dudas es muy amplio, es muy amplio. Estamos tratando nosotros acá con Cecilia de abordar la mayor cantidad de temas y esto del bono contra el hambre es importante. No puedo dejar de preguntarle dos aspectos fundamentales que también tienen que ver con la economía. Uno, subsidios. ¿Cómo estamos con el tema de los subsidios? ¿Cómo vamos a estar el próximo año? ¿Cómo estamos cerrando el año con el tema de los subsidios, carburantes y todo aquello? ¿Y cómo se proyecta para el próximo año? Y también el tipo cambiario. ¿Cómo está? ¿Va a haber, se va a descongelar el tipo cambiario o no? Ya. Podemos iniciar, si quieres, por esa tu consulta. Si va a haber devaluación de la moneda nacional, nosotros hemos hecho la evaluación en el Ministerio de Economía y consideramos que no debe devaluarse la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no te va a ayudar a incentivar las exportaciones. El comercio internacional está ralentizado, recién se está queriendo mover toda la fuerza del comercio mundial, entonces devaluar la moneda no te va a volver un campeón en la exportación, ¿no? Y en la medida que también la demanda interna se vaya viendo más fuerte, vamos a empezar a producir y vamos a generar también recursos dentro de la economía, de tal manera que también para ese momento no creemos que va a ser necesaria una devaluación. La economía va a volver a tomar fuerza, bríos, entonces vamos a estar, creo que en otra situación como para también decir que no es necesaria la devaluación. Me está hablando del 2021, claro. Me está hablando de 2021, 22, 23, o sea, ¿me está hablando de varios años a largo plazo esto o...? Te estoy hablando de condiciones en las que si mejoramos la producción, vamos metiéndole más ritmo a esto, entonces la economía va a recuperar y no va a ser necesaria la devaluación. No lo ven en el horizonte. No lo vemos en el horizonte. ¿Subsidios? Los subsidios, a ver, el tema de hidrocarburos, creo que por la ralentización de la economía, la importación, digamos, de combustibles ha sido mucho menor, entonces ahí por el momento no está generando una carga y ahí hay que ver ya para el país una alternativa de sustituir el diésel, que es la importación más fuerte, no tanto es así la gasolina. O sea, imagínate que hay un 80-20, ¿no? 80% de la deficiencia de líquidos va por diésel y el 20% por gasolina. Entonces lo que tenemos que buscar es una sustitución a mediano plazo del diésel, ¿no? Entonces hay alternativas que lo va a seguramente comentar con más amplitud el ministro de Hidrocarburos y ahí vamos a tener ahí un ahorro de divisas, ¿no? Entonces ya vamos a generar este energético en el país y ya no vamos a tener que comprarlo de afuera. En mediano plazo, ¿no? Cecilia. Ministro, creo que hemos agotado muchísimo por ahora en este primer encuentro y agradecemos obviamente que converse con nosotros los temas económicos.